Mujer de 60 años con hipertensión arterial sistémica desde hace 25 años, presenta súbitamente hace 3 horas hemiparesia faciocorporal izquierda progresiva. A la exploración se encuentra 96 por minuto, una TA de 200, 110, frecuencia respiratoria de 28, corroborándose la hemiparesia. Para establecer el diagnóstico, usted solicitaría en este momento A, resonancia magnética de cráneo, B, Doppler carotídeo, C, electrocardiograma y ecocardiograma o D, tomografía de cráneo. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? Ac. Muy bien. ¿Qué estamos pensando, chicos? Paciente añosa y además tiene semiparesia. Paciente añosa EBC. con hipertensión y hemiparesia. IBC. EBC. EBC hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuál es la causa más común de EBC? ¿Hemorrágica o isquémica? Isquémica. Isquémica, muy bien. La isquémica es la más 75%. común. Muy bien, 75%, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta paciente? ¿Cuál es el primer estudio a solicitar si estoy pensando en un EBC? TAC. Tomografía simple de cráneo. Una tomografía simple de Ataque para cráneo. descartar ¿Para qué? hemorragia. Para descartar hemorragia, porque si tengo un EBC isquémico, que es el más común, y descarto la hemorragia, voy a pensar rápidamente en qué. Fibrinólisis. En fibrinólisis o trombólisis. ¿Con qué? Con alteplasia. Con alteplasia, excelente, muy bien. O Siempre y cuando la paciente se beneficie de qué? De estar en ventanas terapéuticas. Entonces, veamos. Paciente añosa con hemiparesia. Prácticamente esta paciente tiene un EBC hasta no demostrar lo contrario. La paciente tiene una presión de 200 y 110. Esta presión me permite realizar trombólisis. No, No. hay que bajarla primero. Entonces, a esa paciente hay que bajar la presión. Entonces, para establecer el diagnóstico, ¿qué vas a mandar? Una tomografía simple de cráneo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y creo que hay otra pregunta. Al confirmar el diagnóstico, la primera medida terapéutica de elección sería, ¿qué harías en esta paciente? Disminuir las Disminuir las cifras tensionales. Disminuir las cifras tensionales, administrar esteroides o anticoagulación. Disminuir las cifras tensionales. Bajarle la TA. Puede ser trombolítico. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en esa paciente? Entonces, como tiene un EBC isquémico la paciente, lo que tenemos que hacer es trombólisis, pero antes de la trombólisis, esta paciente tiene una contraindicación, una presión por arriba de 200, 110. Tenemos que bajar la presión en esta paciente. ¿A qué presión debemos bajar la presión de esta paciente para poder iniciar la trombólisis? Menos de 185. 185, 110. Por debajo de 185, 110, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Con la betalol. Con la betalol intravenoso o con Nicardipino. nicardipino. Entonces, con la betalol o con nicardipino se va a tener que bajar la presión de esta paciente por debajo de 185, 110 para iniciar la trombólisis. Una vez que ya iniciaste la trombólisis, la presión meta es tener al paciente con 180, 105. ¿Sí queda claro? Entonces, primero tienes que bajar la presión arterial con la betalol o nicardipino en esta paciente, ya lo llevaste por debajo de 185, 110, inicias el tratamiento trombolítico con alteplase y después de iniciar el tratamiento trombolítico, las metas de presión arterial serían 180, 105. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las ventanas terapéuticas para el tratamiento trombolítico? La primera ventana. 3 horas. 3 horas. ¿La paciente está en ventana terapéutica, sí o no? Sí está en Sí, ventana terapéutica. todavía ahí está. Ahí entre que sí que no. ¿Y se puede extender hasta qué? 4.5 horas. Muy bien. Entonces, ¿se puede extender hasta 4.5 horas en qué pacientes? ¿Pacientes qué? ¿Son menor de qué edad? Menores de 80. 80 años. Que no son Diabético. Que diabéticos. no tienen como... Ajá, que no tienen Que diabetes. no son diabéticos. Que no tengan anticoagulantes. Que no tengan anticoagulantes. Que no tengan antecedente de qué? EBCs previos. EBC previo. Muy bien. Que tengan edad mayor a ¿cuánto? 18, pero menor a 80. Y que tengan un EBC pequeño. Hablamos de un EBC pequeño cuando se afecta qué porcentaje del área irrigada por la arteria cerebral media. 1/3. Por debajo de 1/3. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un paciente joven por debajo de 80 años, no diabético, sin antecedente de EBC, sin anticoagulación, y que ese paciente tenga un EBC
pequeño, por debajo de 1/3 del área irrigada por la arteria cerebral media, que eso lo ves a través de la escala de Aspects, que te da un puntaje de 6 o más. Entonces, si tenemos esos criterios, ese paciente se beneficia de aplicar trombólisis hasta 4.5 horas. ¿Sí queda claro? Y hay algunos pacientes que se benefician ¿de qué? De tratamiento endovascular. Y el tratamiento endovascular se puede aplicar hasta, con fines de examen, 6 horas. hasta las 6 horas, siempre y cuando sea un EBC pequeño, igual, que sea un paciente arriba de 18 años de edad y que sea un vaso proximal, ¿no? Que sea una de las ramas proximales de la carótida interna o en las ramas o en la arteria cerebral media. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doc. Sí, doc. Muy bien. Y entonces sería lo que más te van a evaluar sobre EBC en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el EBC? ¿En qué arteria? ¿Cuál es la arteria que más se afecta en el EBC, chicos? El medio. La arteria cerebral media. Y en segundo lugar, la cerebral anterior. Anterior. En primer lugar, arteria cerebral media. Muy bien. Y entonces, si hay afectación de la arteria cerebral media, usualmente, ¿cómo llega el paciente? Con problema facial o de mano. Con Afasia, hemiparesia afasia, A mí me Fase parece. de parálisis broca, brazo facial de de brazo. Afectación de- y debilidad del brazo. Entonces, cuando hablamos de un paciente con un infarto por isquemia de la arteria cerebral media, el paciente va a tener predominio de debilidad del miembro superior, afasia, disartria y parálisis facial central. Y acuérdate que una parálisis facial central es aquel paciente que tiene asimetría facial y que él puede subir las cejas, Eso nos habla de una parálisis central. Parálisis facial central más hemiparesia de miembro superior más disartria o afasia, ese paciente tiene un EBC de la arteria cerebral media, porque la cerebral anterior, usualmente el predominio de debilidad es ¿en dónde, chicos? Inferior. Extremidad El inferior. miembro inferior asociado a incontinencia urinaria.